Continuamos en el programa. Si hay alguien que sabe de los temas de ciencia en Nativa Televisión, es Ricardo Bueno, que nos ayuda todos los miércoles a entender datos e informes y todos los temas que tienen que ver con el mundo científico. No solo niño, Él ha tenido la enorme capacidad de ampliar los temas y llevarnos a otros terrenos sumamente interesantes. Ricardo Boll ya está con nosotros en el programa. ¿Cómo te va, Ricardo? Buenos Bienvenido. días. Siempre es un gusto. Carlos. Gracias por estar aquí. Comenzamos con niño, ¿puede ser? Con los últimos datos que traes. Así es. Muy buenos días con todos. Muchas gracias. Gracias por la presentación, como siempre. Siempre es un gusto. Bien, sí, vamos a empezar un poco con las imágenes del niño porque vamos a ver que está evolucionando, ¿no? Nos amenazaban con una niña, todavía las temperaturas están un poco altas, entonces siempre nuestro principal referente, el CENAMI, que trabaja con imágenes satélite de la NOAA, la Agencia Aeroespacial de los Estados Unidos, nos presenta algunas imágenes. Entonces vamos a empezar justamente con esta, en donde se puede ver claramente, digamos, la de arriba es de hace 2 semanas y la de abajo es de hace un par de días. Hoy día colgarán la de ayer. Y se puede ver ese océano con una mancha roja en el centro y una costa que también está un poco roja, ¿no? En cambio, en el mapa inferior, que es 2 semanas después, fíjate claramente los cambios, ¿no? Ya tiene esa mancha roja en la costa norte del Perú, ha cambiado por una mancha más bien azul, ¿no? Sí, claro. Recordemos que estos mapas hacen referencia a la anomalía, es decir, la diferencia con respecto al promedio. Veamos entonces más bien las temperaturas, haciendo un acercamiento, que además también la página del CENAMI tiene, que les recomiendo indagar, explorarla un poquito. Vamos a ver las temperaturas de hace 2 semanas y la de hace 2 días. Y podemos ver esa pequeña mancha, esa pequeña franja amarilla que está más o menos en unos 20, 21 grados. Y fíjate cómo ha crecido. Sobre todo en el norte, ha aparecido toda una mancha amarilla, y esa mancha roja que tenemos en el sur del Perú más bien se ha fraccionado. Creo que ya lo estoy tapando con mi imagen, sí, pero más o menos para que se hagan una idea. Entonces podemos ver que el mar está refrescándose, vamos por buen camino. Esperemos que no tengamos tampoco una niña muy fuerte. Probablemente más bien me parece que vamos a tener un invierno suave, pero todo dependerá de los vientos, todo dependerá de lo que va a ir sucediendo. Aquí también lo tenemos, Ricardo, que nos permite ver acá sí, en pantalla el... Así es. Y si vemos ya la siguiente imagen, que creo que ya es esta, sí, vamos a ver justamente las anomalías de hace 2 semanas, donde está esa mancha tan grande frente a la costa norte del Perú, pero también en el centro, y más bien todas esas manchas casi se han desvanecido, y más bien tenemos unas manchas azules en el norte, que nos dice que estamos más o menos unos 2 grados debajo del promedio. Okay. Así que bueno, el niño parece que comienza a disolverse, comienza a menguar. Ojalá que no tengamos grandes cambios. Ahora, lamentablemente ya sabemos que todo lo que sean fluidos, agua y aire, y además es muy volátil, digamos. Interactúan, ¿no? Claro. Hay tantos factores, depende de lo que está pasando con el anticiclón, pero también con lo que está pasando con la selva, con lo que está pasando en la parte alta de la atmósfera, en la parte baja, lo que está pasando en Australia. Por eso es tan importante siempre monitorear. Ahora, estas primeras evidencias o aproximaciones a un niño que cede en este momento del año son naturales. ¿Está bien que esto ocurra en un marzo que está terminando? Bueno, ayer oficialmente cerramos el verano, claro. ¿no? O sea, hoy día ya amanecimos en otoño. Sí, señor. Así es que, claro, las temperaturas tienen que menguar, los días se irán haciendo más cortos, es decir, la Tierra recibe menos energía y eso en el hemisferio sur, y esto es lo que debería suceder, okay, ¿no? Y lo que les recomiendo es, pero claro, esto se tiene que manifestar en temperaturas. Entonces, si vemos la siguiente imagen, les recomiendo entrar a la página del CENAMI o googlear monitoreo de temperaturas CENAMI, y les va a salir este mapa donde podemos ver las temperaturas en todo el país con las estaciones meteorológicas automáticas que mandan información directamente. Okay. Entonces, esto está actualizado cada hora, es muy interesante. Estas son las temperaturas de anoche, y por ejemplo, nos hemos ido a la cama con 25 grados en Iquitos,
Y en el sur más bien teníamos 22, 21, 25 en Madre de Dios. Pero si ven esos más, esas bolitas con un más, haces clic, te vas a ir acercando y podríamos ver a eso de las 2 de la mañana cómo estábamos, por ejemplo, en Lima, ¿no? Seguramente me pueden acusar con toda razón de ser Lima centrista, ¿no? Pero recordemos que también es la capital y tenemos 10 millones de habitantes, entonces creo que es de interés también. Y fíjate, nos hemos ido a la cama con temperaturas de 22 grados, 20 grados en los diferentes distritos. Así que podríamos, con el celular, como les digo, googlear monitoreo de temperaturas y comenzar a jugar y ver qué está pasando con las temperaturas exactas en diferentes partes del país, además. Qué interesante. Y en ese más llegas a ver hasta distrito. Bueno, las estaciones. Lamentablemente no todos los distritos tienen estaciones. Okay. Que creo que deberíamos de apuntar a reforzar este recojo de información para poder entender los microclimas que pueden haber incluso dentro de un solo distrito. Sí, ¿no? señor. Estas temperaturas que has recogido del día de anoche, de anoche, comparativamente con noches anteriores, ¿qué revelan? ¿Que la cosa desciende? Un poquito, ¿no? Cuando tuvimos esta ola de calor, ¿no? con la que todos sufrimos, que no podíamos dormir, nos íbamos a la cama con 24 grados. Ok, ¿no? 2 grados más promedio. Es increíble lo sensible que somos, ¿no? Un par de grados ya... Claro. Ya la ventana ya no la dejamos tan abierta, ya nos tapamos un poquito. Tal cual. Sí. Y probablemente las temperaturas sigan bajando en las próximas semanas. Correcto. Muy bien. Ricardo, pero otro tema de lo que nos querías traer el día de hoy tiene que ver con estadística del INEI sobre seguridad. Sí, ¿Por qué has querido poner el ojo en esto? Todos los días escuchamos noticias terribles, dramáticas, ¿no? De asesinatos, robos. Vemos las imágenes gracias a las cámaras de los cogoteos, estudiantes a los que les roban las mochilas. Es terrible, ¿no? Y pareciera que la noticia siempre gana, ¿no? Frente a un análisis más complejo. Entonces, como siempre, acudimos a tu mejor amigo, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, que nos plantea un trabajo metódico en el que se recoge información de diferentes fuentes y ellos, a partir de la interacción con los especialistas, dicen, estas son las variables importantes que debemos de recoger para poder entender el problema de la seguridad o de la inseguridad a nivel nacional. Entonces, revisémoslos a ver qué cosa encontramos. A ver, cuéntame. Si entramos, lo primero que les voy a recomendar es buscar este documento del que ya hemos hablado en este programa hace 2 o 3 meses, que es la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana al 2030. Este documento es muy interesante porque, la anterior, por favor, gracias, porque empieza haciendo una conceptualización, ¿qué es la violencia? Hace todo un diagnóstico, además, muy interesante, y a partir de esto es que justamente plantea acciones. Okay. Entonces yo les recomiendo revisarlo para poder entender un poquito, pero ya a nivel estadístico, vamos ahora sí a revisar lo que nos dice el INEI. Si nosotros googleamos inei.gov.p, recordemos que lamentablemente siempre nos van a mandar esta página... del Estado peruano. Así es, ¿no? Perú.p. Es muy desordenada, sí. ¿no? Pero bueno, felizmente hay una parte en donde dice ver estadísticas y entonces entramos a esta página que es muy compleja. Fíjense, muy completa, más que y compleja. Al lado izquierdo nos dice estadísticas. Entonces tenemos estadísticas ordenadas de manera temática: economía, población y vivienda, empleo, sociales, medio ambiente, tecnología de la información y comunicación, seguridad ciudadana, que es la parte que hemos resaltado, e indicadores de género. Y luego ya vienen las metodologías, los censos muy interesantes y además una biblioteca virtual donde están todos los informes que se han hecho en las últimas décadas. Realmente es para nadar en información. Hacemos clic en seguridad ciudadana y pasamos a la siguiente imagen, donde tenemos una serie de documentos de Excel, es decir, estadísticos, y lo que les traigo en la siguiente imagen es un poco el resumen de los principales grupos que ellos nos plantean. Si vemos la siguiente, por favor, vamos a ver faltas, delitos, robo de vehículos, hechos subversivos, tráfico de drogas, accidentes de tránsito, infracciones de tránsito, indultos, que además hemos estado hablando de eso hace unos días en las noticias, y estadísticas penales y el control de armas. Fíjate la cantidad de información que nos plantea. Y dentro de cada una de estas hay una serie de tablas que además tienen información histórica, información a nivel departamental,
súper interesante para trabajar en los colegios, pero además para aquellas personas que quieren entender mejor No, pero claro. La problemática de la violencia. Ahora, ciertamente, toda esta información es recogida por diferentes oficinas del Estado, sobre todo por el Ministerio del Interior. También sería interesante de repente ver qué dicen los centros de investigación de ciencias sociales, de psicología, de salud mental, en fin. Empecemos por el número de faltas al año. Vamos a ver este gráfico, por favor. Y vamos a ver el histórico desde el año 2004 hasta el año 2022. Seguramente este mes o el próximo sale el del 2023. Okay. ¿Ya? Entonces no tenemos este dato todavía. Entonces, claro, seguramente van a decir, no es un dato actual, pero es muy interesante porque nos muestra el histórico y el comportamiento. Primero, ¿qué es una falta? Ayúdame, Carlos. Comenzó el examen. Bueno, en el sistema penal peruano es la infracción más leve. Así es. ¿No es cierto? No llega a delito. No llega a delito. Primero porque se considera algo menor. Así es. ¿No? Por ejemplo, te mete un puñete. Así es. Nadie va preso porque te mete un puñete. Sin embargo, aparece en mi registro, digamos, ¿no? Diciendo, bueno, este señor es agresivo, hay una denuncia penal. Si hay una intervención policial por ello. Exactamente. Claro. Yo puedo ir a la comisaría, presentar una denuncia. Así es. Ahora, te robo, por ejemplo, tu taza de Nativa. Ajá. ¿No? Entonces, guarda, claro, que es bien valiosa. De repente cuesta, bueno, no como un Rolex, pero de repente cuesta 15, 20, 30 soles. De acuerdo. Nadie va preso por esa cantidad. Así es. Entonces es una falta dependiendo del nivel de violencia, pero también digamos, el nivel de la pérdida económica. Entonces, aquí hay un montón de temas que podemos ver y claro, en el año, primero cuántas faltas al año están registradas. Esto tiene que ver con cuánta gente se ha molestado en ir a una comisaría a presentar una denuncia. Por un robo de una taza, no todo el mundo va a una comisaría, ¿no? Y además, que tiene que haber una comisaría. Porque si voy a estar, por ejemplo, en el mundo rural y tengo que caminar 4 horas para hacer la denuncia, pues de ninguna manera. De ninguna manera. ¿No? Y fíjate qué interesante, tenemos unas 200.000 faltas al año. O sea, estamos hablando de algo así como 800 faltas al día. Esto es un número, me parece importante, ¿no? Porque además implica un nivel de agresión, digamos. Y esto ha ido subiendo. Muy interesante porque a partir del año 2011 tenemos un pequeño salto, digamos, sí, hasta de 200.000 a 250.000 y claro, con la pandemia cae. ¿No es cierto? Cae. Pero sí, no vuelve a subir, Ricardo. Todavía no ha subido tanto porque, bueno, habría que ver justamente este subregistro que es posible. Veamos un poco la variedad de faltas que podemos, lo que ha pasado por departamentos, que es interesante. Tenemos una tabla un poco llena, pero solamente para que se hagan una idea de la cantidad de información que hay por departamento. La tabla azul, por favor, para que la podamos ver. La siguiente. Bien, esa de ahí, gracias. Entonces podemos ver, esto es muy interesante porque es el número de faltas cada 10.000 habitantes. Okay. ¿Cuáles son los departamentos? Les voy a contar porque seguramente no se puede leer bien, pero los departamentos que tienen más denuncias por cada 10.000 habitantes son Arequipa, Apurímac, Tacna, Moquegua y Junín. Ahora, esto es de todas maneras interesante porque pareciera no tener lógica. Tal vez tiene que ver con ciertamente niveles de violencia, pero tal vez niveles de denuncia. Niveles de denuncia. Mientras que los que tienen menos, y aquí sí la diferencia es grande, estábamos arriba de 30, y aquí estamos debajo de 10, o sea, la tercera parte, digamos, de violencia, de robos, en fin, son San Martín, Loreto, Amazonas, Ayacucho, que tal vez tenga que ver con esta ausencia de servicios de seguridad. ¿Cuáles son las faltas más comunes? Son 2. El siguiente gráfico, por favor, tenemos las faltas contra la persona, o sea, justamente, digamos, un ataque, ¿no es cierto?, que puede ser verbal, que puede ser físico, o contra el patrimonio, o sea, básicamente el robo. Sí. Las otras, fíjate, son casi insignificantes frente a estos dos grandes grupos, por ejemplo, contra las buenas costumbres, contra la seguridad pública, contra la tranquilidad pública. O sea, por ejemplo, una fiesta, una juerga, bueno, hay gente que puede denunciar, pero son cosas menores a nivel cuantitativo. Pero échate también a discutir qué cosas son buenas costumbres, Ricardo. Que bueno, es como sabemos, eso ha sido lamentablemente utilizado mucho por personas en el poder en el pasado para justamente criminalizar pequeños grupos. Así es, lo planteo para que siempre estas categorías hay que revisarlas también, claro, ¿no? Sí, claro que sí. Así es, coincido contigo. Ahora, contra la persona sí me habla de una sociedad que podemos decir violenta, sí, o enfrentada, si quieres, claro, ¿no? Me peleo con el vecino, me peleo con el que maneja, me peleo con problemas. Típicos problemas, ¿no? Así es, medio cotidianos. Pero ¿qué pasa cuando esto escala, ¿no?
y llegamos a una agresión mayor. Claro. ¿no? Entonces, claro, aquí es cuando aparece el concepto de delito. Pasemos a ver un poco las estadísticas que tenemos. El siguiente gráfico nos va a mostrar los delitos desde el año 2011 hasta el año 2022. Y fíjate que tenemos como dos grupos completamente distintos. Tenemos una raya azul completamente separada de lo demás, que tiene que ver con los delitos contra el patrimonio. Es decir, básicamente robo. ¿no es cierto? Largamente. Largamente. O sea, el principal delito es que alguien viene y se roba un celular, se meten a tu casa. Y acá tenemos justamente la clasificación. Delitos contra el patrimonio, contra la seguridad pública, contra la vida, contra la libertad, la administración pública, en fin. Si sacamos la primera... Ok, quitamos la primera. Para poder ver el resto, vamos a ver el siguiente gráfico, por favor, podemos ver que justamente tenemos otra vez como dos grupos, ¿no? Pero todavía, recordemos que son más o menos menores. Lo importante es que no han bajado. O sea, en 10 años no están bajando. Es más, se han multiplicado por 3. Porque en 10 años, del año 2011 al año 2022... hemos pasado de 15.000, 30.000 a 30.000 o 60.000. Sí. La población no se ha multiplicado por 3. Sí. Entonces, claramente estamos teniendo cada vez más problemas con respecto a la seguridad o más bien frente a la inseguridad. Me preocupa el delito contra la vida, el cuerpo y la salud. Bastante. Bueno, Ricardo, porque crece y está en segundo lugar, digamos, en este cuadro donde has quitado patrimonio, ¿no? Como hay tanta información, la verdad es que ha sido... casi traumático entrar en estos datos, pero creo que también es necesario. Sí, les traigo claro. algunos datos sueltos para poder conversar. A ver. Por ejemplo, si vamos a la siguiente, por favor, tenemos alrededor de 500.000 de denuncias de delitos en el año 2022. Esto quiere decir que tenemos 1.300 delitos al día en promedio. Wow. Delitos, ya no faltas. ¿Sí? Denunciados, además. Denunciados. Tenemos 19.000 personas desaparecidas en el año 2022. ¿En un año? ¿Dónde escondes 19.000 personas? ¿Dónde están? No entran ni en el estadio. Así es. Ahora, seguramente muchos de estos pueden haber sido encontrados. Este por es solamente supuesto, el dato por supuesto. de una denuncia. Por supuesto. Mi hijo ha desaparecido, mi pareja ha desaparecido, mi padre ha desaparecido, cualquiera de estos. Pero hace un promedio de 50 denuncias al día. Sí. 50 personas desaparecen al día. Perdón, tenemos alrededor de 200.000 personas detenidas. En flagrancia. En flagrancia, así es, que son 500 personas al día. Son números impresionantes. Son números impresionantes. Yo no los esperaba. 3.300 víctimas fatales de accidentes en un solo año. Estamos hablando de 10 muertos por accidentes de tráfico al día. Estamos hablando de 147 víctimas de feminicidio en un solo año. O sea, casi un día sí y un día no muere una mujer en el Perú. Tenemos 81.000 accidentes de tráfico no fatales. 81.000 accidentes de tráfico. Así conducimos. Y en estos accidentes, en algunos casos, hay accidentes fatales. Y tenemos 3.300 víctimas fatales de accidentes de tránsito. Me distraje, Estamos Ricardo. hablando de 10 personas muertas por accidentes de tráfico todos los días. Es impresionante. Mira, me detuve en el dato 4, 3.300 víctimas fatales de accidente. Entre 365 son 137.5 víctimas fatales al día. Así es. Son 100 personas muertas todos los días. 10 personas. Pero también tenemos infracciones de tránsito y esto quiere decir que son multas que la policía está poniendo. Tenemos casi 100.000 infracciones de tránsito. Casi 1 millón, perdóname. No, casi un millón, eso te iba a decir. Casi 1 millón de infracciones. Claro, lo que sucede es que hay gente que lamentablemente en un solo año de repente le ponen 30, ¿no? Pues ya sabemos, cada vez que tenemos un atropello con Las un copias fallecido, de la muerte coleccionan por... Sí, claro. buscamos la placa y nos encontramos con que el chofer debía Las 30. coleccionan, sí, como las Entonces, figuritas de el problema Panini. es que las multas se ponen pero no se cobran y no hay una acción contra el chofer, Sí. ¿no? Y claro, una de las salidas más comunes que escuchamos de repente en un lunch, en una reunión familiar es, no, lo que hay que hacer es meterlos presos, ¿no? Bueno, el Perú tiene 90.000 reclusos. Esto, si lo promediamos con la población total, tenemos una persona presa en el Perú por cada 350 peruanos. ¿Ese es un ratio alto? Yo creo que es un alto, relativamente alto. Claro, seguramente podría ser peor, porque si además apresáramos al doble, pues tendríamos
un preso por cada 170 Claro, peruanos, ¿no? claro, Entonces, claro. claro, ¿cuántos peruanos vamos a meter presos? Claro. El problema no es, la solución no es meter presos, sino evitar el delito. Entonces aquí es donde tienen que entrar los estudios de sociología, de psicología, etcétera. Entre otras cosas, me encontré una página muy interesante que es del Ministerio del Interior sobre los desaparecidos. Entonces les voy a enseñar la página por si quieren buscarla. Yo no quiero enseñarla en este momento. Es una página que a mí personalmente me causó mucho dolor. Solamente ayer hasta la noche habían desaparecido 9 niños y están las fotos. Entonces, claro, yo no me imagino el dolor de los padres, la desesperación de la familia buscando estos niños que fueron al colegio y no llegaron. En un día, 9 niños no regresaron a su casa. 9 niños no llegaron al colegio, a sus casas, desaparecieron. Probablemente algunos se puedan encontrar. Lamentablemente no he encontrado información sobre información estadística. Sí hay una parte en la que dice, estos son los que han aparecido adultos. Ok. En adultos. Entonces uno puede ver cuántas personas han desaparecido, ver las fotos, sale el informe, podemos colaborar, digamos, difundiendo esta información para que sean encontrados lo más pronto posible. Pero hay una cantidad de datos enorme. La desaparición es uno de los procesos más dolorosos que puede vivir una familia, un entorno humano. Yo creo Ricardo, que realmente no se podrá dormir, no se podrá pensar en otra cosa, el sentimiento de culpa de toda la familia, cómo me descuidé. Así es. Terrible, ¿no? Así es. Bueno, entre otros temas estaban, que creo que son indicadores de los niveles de violencia, pero la violencia en la que vivimos, ¿no? Y la inseguridad en la que vivimos es el robo de vehículos. ¿Cuántos vehículos crees que se pueden robar en un solo día? ¿O en un año? A nivel nacional. Sí, a Yo nivel te digo, nacional. a ver, unos 800 vehículos. Va por ahí. Tenemos un poco menos, me parece. Hemos llegado casi a 25.000 vehículos robados en un solo año. En un solo año. Más o menos 100 Ok. al día, un poquito menos tal vez. Pero claro, ¿dónde metes 25.000 vehículos? Claro. ¿Cómo puede ser que se pierdan Claro. 25.000 vehículos? Bueno, felizmente la Policía Nacional encuentra algunos, que es la línea naranja. Entonces, por ejemplo, en el año 22 desaparecieron, se robaron 24.000 vehículos y se encontraron unos 14.000. Pero en 10.000 esta no se problemática, encontraron. pero Ricardo, en esta problemática, la policía sabe dónde están esos talleres, dónde se desguaza, o sea, digamos, ahí a vista y paciencia uno ve dónde te deshacen un vehículo, Ricardo. Si tú pones 10.000 vehículos, uno junto al otro, Ajá. o sea, ¿cómo puedes esconderlos? Así es. Eso pienso, ¿no? No, claro, de repente uno roban en la costa, van a la sierra, van a la selva, roban en la selva, vienen a la costa, podría ser. Pero claramente tenemos un problema de desarmado de autos, ¿no? Que son vendidos por partes. También tenemos estadísticas sobre las acciones terroristas, porque la sensación nacional es que el terrorismo fue vencido, ya no tenemos este problema, y si vemos el siguiente gráfico vamos a ver que las cosas no son así. Y esta es información recogida por el Instituto Nacional de Estadística a través de los propios ministerios. Fíjate qué interesante, tenemos información del año 2000 al 22, 20 años de información, y a partir del año 2008 estos números se disparan hasta el año 2011. En el año 2011, además este número es impresionante, son acciones terroristas, estábamos más o menos en 200, 300, y de pronto subimos a 2.000 en un solo año, se multiplicó casi por 8, por 10, y esto ha ido bajando, pero no han desaparecido los ataques terroristas. Ok. Tenemos que entender todo este proceso de violencia, como pueden ver, de diferentes niveles, desde el intrapersonal hasta el estructural, problemas internos que tenemos como país, a esto podríamos añadir los conflictos sociales, en fin. Y luego también tenemos, como las cárceles están llenas, ha habido algunos intentos de indultos para liberar estas cárceles. Si vemos el siguiente gráfico... Ya para cerrar que me tengo que ir, exactamente, Ricardo. vamos a ver lo que ha pasado con los indultos en los últimos 15 años. Y los indultos se dispararon más o menos entre el año 2008 y el año 2011. Luego han vuelto a bajar y ahora son casi inexistentes, ¿no? Si quieren más información sobre el delito en general, encontré una página con un sistema de información geográfica muy bueno del INEI con el Ministerio,
que se llama data crime, o sea, data y crimen. Y uno puede ir viendo los tipos de delitos a nivel departamental, y como en geografía la escala es todo, te puedes acercar un poquito, vamos a ver la siguiente imagen, y ver incluso el tipo de delito, por ejemplo, el número de robos, de arrebatos, de autos desaparecidos, casi calle por calle. Las zonas calientes, ¿no? Así es, este es un mapa de calor que nos muestra, pero además nos muestra exactamente dónde ha sucedido. Muy interesante, fíjate lo que pasa, por ejemplo, en distritos como Magdalena, como Miraflores, Barranco, frente a otros. Entonces tenemos mucho que hacer para vivir en una sociedad más segura, que nos haga sentir bien, que además no perdamos nuestro patrimonio, no nos sintamos amenazados y sobre todo la pérdida de vidas producto de la violencia es realmente lamentable. Lamentable. Oye, qué interesante. Va a tocar sumergirse ahí y mirar y seguir un poco indagando estos elementos que nos permiten además tener un análisis más claro. Justamente para eso es importante que nos ayudes, Ricardo, con esa información. Gracias. Gracias a ti. La información existe y deberíamos tomar decisiones basadas en esta evidencia, sin duda, familiarizarnos con esta información para poder utilizarla mejor. Muchas gracias.